Me quedé mirando con incredulidad como mi exmarido Baster entraba tranquilamente por las puertas del centro comunitario, con su nueva prometida, Lola, aferrada a su brazo. El aire en la habitación se volvió repentinamente sofocante, y apreté con más fuerza el folleto que había estado distribuyendo para mi pequeño negocio. Este era el último lugar donde quería encontrarlos. La mirada de Baster recorrió la sala hasta posarse en mí, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Vaya, vaya, si es mi querida exesposa Evangeline. ¡Qué alegría verte por aquí! Tuvo la audacia de reírse entre dientes como si todo fuera una broma pesada. Respiré hondo, obligándome a mantener la compostura. Baster, Lola, respondí con un breve asentimiento, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Qué haces aquí? ¿No pueden un hombre y su futura esposa disfrutar de una noche en nuestro pintoresco pueblito?, preguntó Baster arrastrando las palabras, apretando el brazo alrededor de la cintura de Lola. Lola miró a Baster con el ceño fruncido, confundida. Baster, ¿quién es esta mujer?, preguntó con la voz cargada de incertidumbre. Baster dejó escapar un suspiro dramático. Lola, cariño, ella es Evangeline, mi exesposa, de la que te hablé. ¿Recuerdas? Se giró hacia mí, con la mirada endurecida. La que intentó desangrarme en nuestro divorcio. Sentí que me subía el calor a las mejillas y tuve que resistir el impulso de borrarle esa sonrisa arrogante de la cara. No lo recuerdo así, Baster, repliqué con voz cortante. Recuerdo que fuiste tú quien se negó a pagar ni un centavo de pensión alimenticia gracias a ese acuerdo prenupcial que me obligaste a firmar. Baster entrecerró los ojos, y pude ver la furia que bullía bajo la superficie. Ah, sí, el acuerdo prenupcial, el que me salvó de tus garras codiciosas. Se inclinó, su aliento me hacía cosquillas en la oreja. Acéptalo, Evangeline, no sacaste nada de ese matrimonio, y nunca lo sacarás. Apreté la mandíbula, clavándome las uñas en las palmas de las manos. ¿Cómo se atrevía a burlarse de mí como si nuestro matrimonio no hubiera sido más que una farsa? Puede que hayas ganado esa batalla, Baster, pero recuerda lo que te digo, no he terminado de luchar. Miré a Lola con el corazón dolido por la joven que claramente desconocía la verdadera naturaleza de Baster. Puede que hayas encontrado un nuevo juguete, pero no dejaré que lastimes a mi hijo como me lastimaste a mí. Baster soltó una carcajada estridente. ¿Tu hijo? Por favor, Theo es tan mío como tuyo. Y en cuanto a lastimarlo, bueno, es culpa tuya por ser tan mala madre. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. Si sabes lo que te conviene, no te metas en mi camino, Evangeline. Esta es mi vida ahora, y no voy a dejar que la arruines. Dicho esto, giró sobre sus talones, seguido por Lola, con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. Los vi marchar, con el corazón acelerado por una mezcla familiar de ira e impotencia. Baster pudo haber ganado la batalla, pero yo estaba lejos de terminar. Lucharía por mi dignidad, mi hijo y mi futuro, cueste lo que cueste. El viaje a casa desde el centro comunitario fue tenso, el silencio en el coche estaba cargado de emociones no expresadas. Podía sentir la tensión. Theo me miraba con el ceño fruncido por la preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. Forcé una pequeña sonrisa, extendiendo la mano para apretarle suavemente. «Estoy bien, cariño, solo me pilló desprevenido, eso es todo». La expresión de Theo se ensombreció. No puedo creer que tuviera el descaro de presentarse aquí con esa mujer, y cómo te habló. Apretó la mandíbula, y pude ver la ira latente en sus ojos. Lo sé, cariño, pero no podemos dejar que nos afecte. Respiré hondo, tranquilizándome. Puede que Baster haya ganado la batalla con ese acuerdo prenupcial, pero no voy a dejar que gane la guerra, punto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Theo, con una mezcla de esperanza y temor en la voz. Apreté los labios, con la mente acelerada. Todavía no estoy seguro, pero no me rendiré sin luchar. Puede que ese acuerdo prenupcial me haya dejado sin nada, pero quizá haya una manera de impugnarlo. Theo abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que lo vas a llevar a juicio otra vez? Asentí, agarrando con más fuerza el volante. Tengo que hacerlo, Theo.
No puedo permitir que siga pisoteándote a ti ni a mí. Tiene que rendir cuentas por sus actos. Theo guardó silencio un momento, luego extendió la mano y la puso sobre mi brazo. Estoy contigo, mamá. Decidas lo que decidas, estoy aquí para ti. Sentí una oleada de orgullo y amor por mi hijo, y mi corazón se llenó de gratitud. Gracias, Theo. Sabía que podía contar contigo. Sonreí, con una renovada determinación. Ahora, vayamos a casa a ver qué podemos averiguar sobre ese acuerdo prenupcial. Mientras estaba sentada en mi escritorio, estudiando detenidamente la pila de documentos relacionados con mi divorcio, una sensación de frustración y amargura me invadió. Baster había sido un maestro de la manipulación, usando su riqueza y poder para inclinar la balanza a su favor. Ese acuerdo prenupcial había sido la pesadilla de mi existencia, dejándome sin nada después de años de matrimonio y toda una vida de recuerdos. Tiene que haber algo que se nos escapa, murmuré, pasándome una mano por el pelo con frustración. Baster no podía haber sido tan astuto. Theo se inclinó hacia adelante, recorriendo con la mirada los documentos. ¿Qué hay de esta cláusula?, dijo, señalando un párrafo de jerga legal. Parece que podría tener una laguna legal. Entrecerré los ojos y fruncí el ceño mientras leía la letra pequeña. Sabes, puede que tengas razón. Esta sección parece un poco vaga. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior y sentí una oleada de determinación. Theo, llama a Yasmín. Creo que es hora de que revisemos este acuerdo prenupcial. Theo sonrió, ya agarrando su teléfono. Me pongo a ello enseguida, mamá. Vamos a demostrarle a Baster con quién se está metiendo. Mientras Theo hacía la llamada, me permití una pequeña sonrisa. Baster quizá pensara que me había vencido, pero apenas estaba empezando. Esta era mi oportunidad de recuperar mi vida, y no iba a dejarla escapar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, mientras Theo y yo trabajábamos incansablemente con Yasmín, mi abogada de confianza, para descubrir la verdad tras el acuerdo prenupcial de Baster. Fue un proceso meticuloso. Revisaba montañas de registros financieros y documentos legales, pero estaba decidida a no dejar piedra sin remover. La perspicacia y la profunda experiencia legal de Yasmín fueron invaluables mientras empezábamos a reconstruir el rompecabezas. Todo empieza a tener sentido, dijo, frunciendo el ceño en señal de concentración. Baster empleó tácticas muy astutas y turbias para ocultar sus bienes durante el proceso de divorcio. Sentí una oleada de ira que me recorrió el cuerpo y apreté los puños. Sabía que era una serpiente, pero esto es un engaño de otro nivel. Theo me puso una mano tranquilizadora en el hombro. No te preocupes, mamá. Le haremos pagar por esto. Yasmín asintió con expresión sombría. Por supuesto. Tenemos pruebas más que suficientes para impugnar la validez de ese acuerdo prenupcial. Ahora solo es cuestión de llevarlo ante un juez. Respiré hondo, preparándome para la batalla que se avecinaba. Entonces, hagámoslo. Estoy lista para demostrarle a Baster que no puede salirse con la suya. Mientras nos preparábamos para presentar nuestro caso ante el tribunal, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Baster siempre había sido un adversario formidable, y sabía que no se rendiría sin luchar. Efectivamente, cuando llegamos al juzgado, Baster ya estaba allí, flanqueado por su equipo de abogados de alto nivel. Me dedicó una sonrisa de suficiencia al pasar, y tuve que resistir la tentación de quitársela de la cara. Vaya, pero si es mi exesposa, la genio financiera, dijo Baster arrastrando las palabras, con la voz cargada de sarcasmo. Debo decir que me impresiona que hayas conseguido reunir todas estas pruebas. Soltó una risa burlona. Pero tú y tu pequeño equipo de inadaptados no son rival para mi gigante legal. Apreté la mandíbula, negándome a intimidarme. Ya veremos, Baster. Esta vez, la verdad está de nuestra parte. Yasmín dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. Señor Bree, le aconsejo que se tome este asunto en serio. Las pruebas que hemos descubierto son más que suficientes para invalidar ese acuerdo prenupcial. Baster se burló, recorriendo a Yasmín con la mirada con desdén. Oh, por favor, ¿de verdad cree que un abogado de pacotilla como usted puede superar a mi equipo de expertos legales?
Esto va a ser pan comido. Theo se acercó a mí con expresión decidida. No nos subestimes, Buster. No vamos a dejar que te salgas con la tuya nunca más. La mirada de Buster se ensombreció, y por un instante, vi un destello de incertidumbre en su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una mirada fría y calculadora. Ya veremos, Theo, dijo en voz baja y amenazante. Esta vez, me aseguraré de que tú y tu madre lo pierdan todo. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la sala, con sus abogados siguiéndolo. Sentí un escalofrío, pero me negué a dejar que las amenazas de Buster me hicieran tambalear. Había llegado demasiado lejos como para echarme atrás. Yasmín me puso una mano tranquilizadora en el brazo. No te preocupes, Eva. Vamos a hacerle pagar por sus mentiras y engaños. Esta vez, la justicia está de nuestra parte. Asentí, respirando hondo. Respira, y hagámoslo. Mientras se desarrollaba el proceso judicial, observé con una mezcla de inquietud y anticipación. Yasmín y su equipo presentaron nuestras pruebas con precisión y convicción, desmontando lenta pero seguramente la fachada cuidadosamente forjada que Buster había construido alrededor de su imperio financiero. Testigo tras testigo subieron al estrado, cada uno añadiendo una nueva capa de complejidad a la narrativa. Empleados, socios comerciales e incluso algunos antiguos socios de Buster se presentaron, testificando sobre sus tácticas deshonestas y sus dudosas prácticas contables. Buster, a su vez, luchó con saña, desatando a su equipo de abogados de alto nivel en un esfuerzo incansable por desacreditar a nuestros testigos y poner en duda las pruebas. Pero con cada día que pasaba, se hacía cada vez más evidente que sus defensas se desmoronaban. Un momento crucial se produjo cuando un excontador llamado Gerald subió al estrado. Su testimonio fue contundente y reveló una compleja red de cuentas en el extranjero y empresas fantasma que Buster había utilizado para ocultar sus activos durante nuestro divorcio. El señor Wright me ordenaba regularmente falsificar registros financieros y desviar fondos a cuentas imposibles de rastrear, declaró Gerald con voz firme e inquebrantable. Todo formaba parte de un elaborado plan para asegurarse de que no tuviera que pagar ni un centavo de pensión alimenticia ni de manutención infantil. La sala estalló en un murmullo de asombro e incredulidad, y no pude evitar sentir una oleada de reivindicación. El rostro de Buster se había puesto rojo intenso, sus nudillos blancos mientras se agarraba al borde de la mesa frente a él. «Protesto, su señoría», gritó uno de los abogados de Buster, poniéndose de pie de un salto. «Este testigo es claramente parcial, y su testimonio no es más que un rumor». Sin embargo, la jueza permaneció impasible. Rechazada. «El testimonio del testigo es relevante y admisible», volvió su mirada severa hacia Buster. «Señor Wright, haría bien en abstenerse de más arrebatos». Buster apretó la mandíbula, y pude ver la ira latente en sus ojos, pero permaneció en silencio, con los hombros rígidos, mientras se hundía en la silla. A medida que avanzaba el proceso, la situación empezó a volverse en contra de Buster. La cobertura mediática del caso se había intensificado, con reporteros indagando en su pasado y descubriendo una serie de negocios turbios y prácticas poco éticas. De repente, el otrora intocable Buster Wright se convirtió en blanco del escrutinio público y la indignación. Sus negocios comenzaron a desmoronarse a medida que inversores y socios buscaban distanciarse del creciente escándalo. «Esto es un desastre», gruñó Buster, paseándose de un lado a otro por el pasillo del juzgado. «¿Cómo ha podido pasar esto?» No pude evitar sentir una punzada de satisfacción al verlo desmoronarse. «Quizás si no hubieras dedicado tanto tiempo a engañar a todos, esto no estaría pasando», respondí con un dejo de suficiencia en la voz. Buster entrecerró los ojos y se acercó, con el dedo en el aire. «En mi cara, esto no ha terminado. Evangeline, voy a hacer que tú y ese cobarde patético paguen por esto». Me mantuve firme, negándome a dejarme intimidar. «Adelante, inténtalo, Buster, pero esta vez la verdad está de nuestra parte». Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando a Buster sumido en su propia ira y frustración. Al reunirme con Theo y Yasmín, no pude evitar sentir una renovada esperanza. La situación estaba cambiando y el camino hacia la justicia finalmente estaba a la vista. A medida que avanzaba el juicio,
La soga al cuello de Bastet se apretaba cada día más. Las pruebas que habíamos descubierto, gracias a los incansables esfuerzos de Yasmín, pintaban un cuadro incriminatorio de su comportamiento engañoso y manipulador. Un avance particularmente significativo se produjo cuando descubrimos un complejo plan que Bastet había orquestado para ocultar bienes durante nuestro divorcio. Yasmín y su equipo trabajaron incansablemente, revisando minuciosamente los registros financieros y rastreando una maraña de cuentas en el extranjero y empresas fantasma. «Ya está, Eva», dijo Yasmín, con los ojos brillantes de triunfo. «Lo tenemos en su punto justo. El tribunal no tendrá más remedio que invalidar ese acuerdo prenupcial». Sentí una oleada de alivio y anticipación, pero también una pizca de aprensión. «¿Estás segura, Yasmín?» Bastet siempre ha sabido escabullirse de este tipo de situaciones. Yasmín asintió con expresión decidida. «Totalmente. Las pruebas son irrefutables. El pequeño juego del escondite financiero de Bastet está a punto de pasarle factura». No pude evitar sentir un cauto optimismo. Tras años a la defensiva, la situación finalmente estaba cambiando. La arrogancia y el exceso de confianza de Bastet habían sido su perdición, y yo estaba más que lista para verlo sufrir las consecuencias de sus actos al regresar al juzgado para la siguiente ronda de procedimientos. Notaba la tensión en el ambiente. Bastet y su equipo de abogados estaban visiblemente nerviosos, con una mezcla de frustración y desesperación en sus rostros. Yasmín no perdió tiempo en presentar nuestras conclusiones, con voz clara y segura al detallar el elaborado plan de Bastet. La sala permaneció en silencio, salvo por alguna que otra exclamación de asombro e incredulidad a medida que la magnitud del engaño de Bastet se hacía cada vez más evidente. Bastet, por su parte, intentó mantener la compostura, pero su habitual fanfarronería y bravuconería habían sido reemplazadas por un pánico apenas disimulado. Cuando Yasmín finalmente concluyó su presentación, se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. «Protesto, su señoría», gritó con voz temblorosa. «Todo esto es una invención, un intento desesperado de manchar mi reputación y arrebatarme lo que me corresponde». La jueza, sin embargo, permaneció impasible. «Siéntese, señor Wright, o haré que lo acusen de desacato». Volvió la mirada hacia Yasmín con expresión seria. «Señorita Lee, las pruebas que ha presentado son bastante convincentes. Necesitaré un tiempo para revisarlas a fondo, pero parece que el acuerdo prenupcial podría ser inválido». El rostro de Bastet se contorsionó de rabia. Y golpeó la mesa con el puño, provocando un murmullo de asombro en la sala. «Esto es un ultraje», bramó, con la mirada perdida. «No voy a tolerar esto». Theo, que había estado sentado tranquilamente a mi lado, se inclinó y susurró: «Parece que el poderoso Bastet Wright por fin está probando su propia medicina». No pude evitar asentir, con una pequeña sonrisa en las comisuras de mis labios. «Sí, cariño», respondí, apretándole la mano. Parece que el karma por fin le ha dado la razón. Mientras el juez aplazaba el procedimiento, Bastet salió furioso de la sala, con sus abogados siguiéndolo como una manada de buitres frenéticos. Lo vi marcharse, sintiendo una sensación de triunfo y alivio. Era una victoria, sin duda, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Bastet era un oponente formidable e implacable, y no podía permitirme bajar la guardia. Aún así, en ese momento, me permití disfrutar de la satisfacción de ver cómo la justicia comenzaba a prevalecer. El aire en la sala estaba cargado de tensión mientras nos reuníamos para el juicio final con Bastet. Yasmín me había asegurado que nuestro caso era sólido como una roca, pero no pude evitar sentir una punzada de aprensión. Bastet era un maestro de la manipulación, y sabía que no se detendría ante nada para proteger sus ganancias ilícitas. Al entrar Bastet en la sala, su mirada recorrió los rostros del juez, el jurado y finalmente se posó en mí. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, y pude ver la furia descarnada que ardía en sus ojos. «Vaya, vaya, pero si es mi querida exesposa Evangeline», dijo arrastrando las palabras, con la voz llena de desdén. «Debo decir que me impresiona que hayas logrado alargar este circo tanto tiempo». Apreté la mandíbula, negándome a caer en la provocación. «Ahórratelo, Bastet».
Se te acabó el juego. Yasmín dio un paso al frente, con expresión firme. Su señoría, estamos preparados para presentar nuestra prueba final contra la validez del acuerdo prenupcial entre el señor Wright y la señorita Reed. La jueza asintió con severidad. Muy bien, señorita Lee, puede proceder. Yasmín se lanzó a una presentación meticulosamente detallada que describía el elaborado plan de Baxter para ocultar bienes y manipular los registros financieros durante nuestro proceso de divorcio. Llamó a testigos, presentó documentos y desmanteló sistemáticamente la defensa de Baxter, dejándolo visiblemente desconcertado. En un momento dado, Baxter intentó interrumpir, alzando la voz en un intento desesperado por desacreditar las pruebas. Protesto, su señoría. Todo esto es un invento, un intento descarado de robarme lo que me corresponde por derecho. El juez, sin embargo, permaneció impasible. Revocado, señor Wright. La presentación de la señorita Lee es fáctica y está bien fundamentada. Le aconsejo que se abstenga de más arrebatos. El rostro de Baxter enrojeció de furia, y pude ver las venas de su cuello latir con fuerza, pero permaneció en silencio, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente a Yasmín. Al finalizar la presentación, Yasmín se giró hacia el juez con expresión solemne. Su señoría, basándonos en la abrumadora evidencia. Hemos presentado el caso y estamos seguros de que el acuerdo prenupcial entre el señor Wright y la señorita Reed es nulo y sin valor. El engaño y la manipulación flagrantes de Baxter Wright han invalidado el acuerdo, y solicitamos respetuosamente su anulación. La sala estalló en un murmullo de expectación, y sentí las manos de Theo apretar las mías, con los ojos llenos de esperanza. Contuve la respiración, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mientras el juez consideraba las palabras de Yasmín. Tras lo que pareció una eternidad, la jueza se aclaró la garganta y recorrió con la mirada la sala. Tras revisar cuidadosamente las pruebas presentadas por la señorita Lee, concluyo que el acuerdo prenupcial entre el señor Wright y la señorita Reed es, en efecto, inválido. Las acciones fraudulentas y la ocultación de bienes de Baxter Wright lo han anulado. La sala estalló en un aplauso atronador y sentí una oleada de alivio y triunfo. Theo me abrazó fuerte, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo logramos, mamá», exclamó. «Por fin lo vencimos». Abracé a mi hijo, con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. «Sí, Theo, lo logramos. Por fin se ha hecho justicia». Al girarme para mirar a Baxter, vi la verdadera magnitud de su derrota. Su rostro estaba pálido, con los hombros hundidos en la derrota. Por una vez, el hombre que siempre había parecido intocable por fin respondía por sus actos. «Esto no ha terminado, Evangeline», gruñó, con la voz temblorosa de rabia. «Te haré pagar por esto, recuerda mis palabras». Lo miré a los ojos sin pestañear. «No, Baxter, esta vez se acabó. Tu reinado de engaño y manipulación ha llegado a su fin». Dicho esto, me di la vuelta y me marché, sabiendo que por fin había recuperado el poder que me había arrebatado hacía tantos años. Tras el fallo del tribunal, el otrora formidable imperio de Baxter empezó a desmoronarse a un ritmo alarmante. El escrutinio público y las repercusiones legales de sus actividades fraudulentas tuvieron un impacto devastador en sus negocios y su vida personal. Observé con una mezcla de satisfacción y lástima cómo el mundo de Baxter se derrumbaba a su alrededor. Su prometida, Lola, fue la primera en abandonar el barco, con los ojos llenos de una traición que lo hirió más profundamente que cualquier revés legal. «¿Cómo has podido hacer esto, Baxter?», gritó, con la voz impregnada de un profundo dolor emocional. «Todo este tiempo, pensé que eras un hombre de negocios exitoso e íntegro, pero solo eres un mentiroso y un tramposo». Baxter, por una vez, se quedó sin palabras, sin encontrar su bravuconería habitual. Se quedó allí, con los hombros hundidos, mientras Lola recogía sus pertenencias y salía furiosa del apartamento que compartían. No pude evitar sentir una punzada de compasión por la joven. A pesar de la animosidad que sentía hacia Baxter, había sido un peón involuntario en su retorcido juego, y conocía de sobra el dolor de ser traicionado por la persona en quien más confiabas. Pero mi empatía por Lola se vio rápidamente eclipsada por la sensación de justicia. Los negocios de Baxter, antaño fuente de su inmensa riqueza y poder, empezaron a tambalearse.
a desmoronarse bajo el peso de las revelaciones que habían salido a la luz durante el proceso judicial. Inversores y socios, antaño leales a Baster, ahora se apresuraban a distanciarse del imperio manchado que había construido. Las demandas y las investigaciones se acumularon, y Baster se encontró ante la perspectiva real de la ruina financiera. «Todo esto es culpa tuya, Angelene», gruñó un día, acorralándome a la salida del juzgado. «Si hubieras dejado las cosas como estaban, podría haber seguido viviendo en paz». Lo miré fijamente. «Esto es consecuencia de tu avaricia y engaño, Baster. Tú te lo buscaste». Soltó un gruñido de frustración, apretando los puños a los costados. «Te haré pagar por esto, recuerda lo que te digo. Te lo quitaré todo, tu negocio, tu hijo, tu patética excusa para vivir». No pude evitar sentir una punzada de miedo ante sus palabras, pero me negué a mostrarlo. «Amenazarme no te servirá de nada, Baster. El daño ya está hecho, y no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo». Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejándolo sumido en su propia rabia y desesperación. Al reunirme con Theo y Yasmín, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. «Se acabó», dije Theo, con la voz apenas por encima de un susurro. «El reinado de terror de Baster por fin está llegando a su fin». Theo me abrazó y sentí como la tensión en su cuerpo se disipaba poco a poco. «Estoy muy orgullosa de ti, mamá. Nunca te rendiste, y ahora por fin podemos seguir adelante con nuestras vidas». Asentí, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios. «Sí, querida. Y no solo eso, sino que creo que es hora de que hagamos algo para ayudar a quienes sufrieron las fechorías de Baster». Yasmín, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente, con los ojos brillantes de comprensión. «Creo que es una idea excelente, Eva. Tenemos los medios para marcar una diferencia real en las vidas de quienes Baster ha herido». Mientras empezábamos a formular un plan para usar mi indemnización para apoyar a las demás víctimas de Baster, no pude evitar sentir un renovado propósito. La caída de Baster había sido un largo y arduo camino, pero al final, la justicia había prevalecido. Y ahora era el momento de asegurar que su legado de avaricia y engaño jamás se olvidara. Al calmarse la situación tras la caída de Baster, me encontré en una encrucijada, sin saber qué hacer. La indemnización que había recibido del acuerdo prenupcial invalidado me había dado una nueva libertad financiera, pero el camino hasta llegar a ella me había dejado agotada e insegura. Theo, sin embargo, rebosaba de emoción, con los ojos llenos de esperanza en el futuro. «Mamá, esta es nuestra oportunidad de empezar de cero. Podemos hacer lo que queramos ahora». No pude evitar sonreír ante su contagioso entusiasmo. «Tienes razón, Theo, pero debo admitir que no sé muy bien por dónde empezar». Yasmín, siempre la consejera pragmática, intervino con una sonrisa tranquilizadora. «Bueno, Eva, creo que el primer paso es respirar hondo y considerar seriamente qué quieres hacer con esta oportunidad. El acuerdo no se trata solo de ti, se trata de construir un futuro mejor para ti y Theo». Asentí, sus palabras resonaron en mí. «Tienes toda la razón. Quiero asegurarme de que hagamos esto bien, sin caer en las mismas trampas que Baster». Theo me apretó la mano con seriedad. «Decidas lo que decidas, mamá, estoy contigo. Estamos juntos en esto». Sentí una oleada de orgullo y gratitud por mi hijo, su apoyo incondicional fue una fuente constante de fortaleza. «Gracias, Theo. No podría haberlo hecho sin ti». Tras mucha deliberación, Theo y yo decidimos usar una parte del acuerdo para expandir mi pequeño negocio, dotándolo finalmente de los recursos necesarios para prosperar. Yasmín nos ayudó a gestionar los aspectos legales y financieros, asegurándose de que tomáramos decisiones inteligentes y sostenibles. Sin embargo, el resto del acuerdo se destinó a un fin más altruista. Inspirada por la resiliencia y la determinación que había demostrado en mi propia lucha contra Baster, decidí crear una fundación para apoyar a otras madres solteras de nuestra comunidad. «Es una idea increíble, Eva», dijo Yasmín, con los ojos brillantes de aprobación. «Has pasado por tanto, y ahora tienes la oportunidad de ayudar a otras que están en una situación similar.
Asentí, sintiéndome llena de propósito. Exactamente. Las acciones de Baster lastimaron a tanta gente, y quiero asegurarme de que su legado no siga atormentando a otras. Esta fundación es mi forma de recuperar mi historia y usarla para empoderar a mujeres como yo. Theo me apretó el brazo con suavidad, con una sonrisa cálida y orgullosa. Me parece una idea increíble, mamá. Vas a cambiar muchas vidas con esto. Mientras trabajábamos incansablemente para dar vida a la fundación, no pude evitar sentir una sensación de paz y plenitud. Era como si la oscuridad que una vez había nublado mi vida estuviera siendo reemplazada, lenta pero seguramente, por una renovada esperanza y propósito, y entonces, un día, mientras ultimaba los detalles de la misión y los programas de la fundación, recibí una llamada inesperada. Era Baster, con una voz inusualmente apagada. Evangeline, empezó, con un dejo de desesperación en sus palabras. Necesito tu ayuda. Dudé, sin saber cómo responder. Después de todo el dolor y sufrimiento que me había causado, una parte de mí quería simplemente colgar el teléfono y no volver a hablar con él. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué pasa, Baster?, pregunté con voz cautelosa. Lo he perdido todo, admitió, su voz apenas un susurro. Mis negocios, mis inversiones, mi reputación, todo se ha ido. No me queda nada. Sentí una punzada de lástima a mi pesar. Ya veo, hice una pausa, considerando cuidadosamente mis siguientes palabras. ¿Qué esperas que haga? Baster dejó escapar un suspiro de derrota. Sé que no lo merezco, pero esperaba que estuvieras dispuesto a ceder parte de tu indemnización para ayudar a los demás a quienes he hecho daño. Necesito enmendar el daño, Evangeline. Necesito arreglar esto. Su petición me sorprendió, la sinceridad en su voz era algo especial. Nunca antes había presenciado algo así. Por un momento, guardé silencio, sopesando mis opciones. Finalmente, hablé con voz firme, muy bien, Baster, veré qué puedo hacer. Al colgar el teléfono, no pude evitar sentir una sensación de cierre. La caída en desgracia de Baster había sido rápida e implacable, pero al final, parecía que incluso le había encontrado la humildad para buscar la redención. Con un renovado sentido de propósito, volví mi atención a la fundación, decidido a asegurar que mi historia no estuviera definida por la traición de Baster, sino por el triunfo de la resiliencia y la compasión.